Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios le ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Este domingo, hermanos, a propósito de las lecturas para entender el contexto, lectura del profeta Daniel y de San Lucas, capítulo 21. Estas lecturas en el contexto que estamos viviendo de tiempo litúrgico, en el contexto que estamos viviendo de violencia extrema, de muerte, inclusive en el contexto de muerte por el COVID, en el contexto de muerte por la violencia extrema, así lo digo porque pues, nos apoyamos en los medios de comunicación, en el contexto de inclusive de muerte moral, el aborto, por ejemplo, la eutanasia, en el contexto inclusive de corrupción por las autoridades, en el contexto inclusive de final del año litúrgico y ya próximo final de año civil. Para entender la palabra de Dios es necesario hablar poner esto como contexto. Jesús habla del final de los tiempos. El Papa Francisco, a propósito de estas lecturas apocalípticas, si no tenemos claro, si no tenemos quien nos oriente, si no se da una explicación correcta, podemos caer en extremos, hermanos. Podemos fanatizar, o mejor dicho, podemos escandalizarnos, podemos
convertirnos en fanáticos, nos puede entrar la angustia, nos puede entrar inclusive la psicosis colectiva. El mundo se va a acabar, la lectura, la palabra de Dios lo dice y parece ser que sí, porque la violencia, el COVID, etcétera. El Papa Francisco a propósito dice, cuidado con la cuestión del terrorismo profético, el terrorismo evangélico, el terrorismo apocalíptico. No sé si lo entiendan esto. Muchos sacerdotes, inclusive laicos, y muchos pastores no cristianos católicos, no sacerdotes católicos, pastores de otro tipo de iglesias cristianas, manipulan mucho la Biblia, hermanos, y juegan mucho con este tipo de terrorismo del lenguaje de la Biblia. O sea, usan mucho estos textos para decir se va a acabar el mundo y de una manera ejercer violencia, ejercer miedo y control, y eso no se vale, es una falta muy grave. Por eso, repito, es necesario poner en contexto la palabra de Dios. Final de los tiempos, pues puede ser para mí, todos los que han muerto, todas las personas que han muerto, hermanos, de enfermedad natural, de un accidente, etcétera, de cáncer, COVID, pues todos, el tiempo se acabó, para empezar, así, concretamente, el tiempo se acabó. ¿Se va a acabar este mundo que vivimos? ¿Se va a acabar cuándo? No lo sabemos, se va a acabar. El credo nos lo enseña. Pero vamos a hablar concretamente el texto de San Lucas habla de la destrucción de la ciudad y del templo. El contexto en el que se está proclamando, por ejemplo, la lectura de San Lucas es hace 2000 años sucedió, es un hecho histórico. Roma acabó con Jerusalén y destruyó el templo. Eso es un hecho histórico. Una referencia es la Escritura. Y Jesús, para hablar en un lenguaje profético, sano, o sea, bien, para hablar de la conversión, para hablar del final de los tiempos, inclusive, hermanos, se vale de estos acontecimientos que sucedieron en el tiempo en Jerusalén, sucedieron históricamente hablando. Igual es otro contexto para entender el punto, pero de todas las desgracias que pasó Jerusalén, esto que lo entiendan, hermanos, vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a entender, para llevarnos un mensaje a propósito de los tiempos que estamos viviendo, a nivel social, a nivel familiar, a nivel iglesia, a nivel comunitario, a nivel personal. De todas las desgracias que Jerusalén pasó, le sucedieron todas: mucha muerte, persecución, crucificaron a Jesús, dominio de Roma sobre ellos, manipulaban a los judíos. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, de todo lo que sucedió en Jerusalén, uno de ellos fue y sigue siendo para los judíos lo más fuerte, así como que les pegó, les llegó la destrucción del templo. Ni siquiera la ciudad, la destrucción del templo. ¿Por qué? Aquí viene una respuesta para después apoyarnos en ese mensaje, en esa verdad y dar el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué no les pudo tanto otros eventos o acontecimientos sino el templo? Porque primero era una joya arquitectónica, hermoso. No había algo que se igualara a el templo. Estamos hablando hace 2000 años atrás. Pero más allá de lo arquitectónico, de lo material, de la belleza del templo, más allá había un contexto teológico, espiritual,
histórico, etcétera. Un lugar sagrado, consagrado a la presencia de Dios y ellos con Dios. Sí lo entendemos, hermano. Ahí radicaba, ahí estaba la importancia. Ellos tenían aquí y aquí que al ir a ese lugar sagrado, consagrado para eso, podían encontrarse con el Dios único y verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Destruir el templo podemos imaginarnos, a lo mejor el ejemplo es muy efímero o muy falto de contenido. Cuando llega un ciclón, hermanos, un huracán, no sé si a lo mejor, por eso les digo que el ejemplo puede ser con mucho, carece de contenido. Cuando llega un ciclón o un huracán y hace destrozos, destruye las casas, destruye todo, o sea, ha habido eso donde la casa desapareció por completo, literalmente. Entonces como que te sientes así como que solo se acabó mi identidad, mi espacio, no soy nada, no soy nadie. O por ejemplo cuando suceden los secuestros que se llevan a toda la familia, nada más queda una persona. ¿Quién soy yo? ¿Dónde está mi familia? Etcétera, etcétera. Son pequeños ejemplos, quizá con falta de más contenido, para entender qué pasó, por qué para los judíos fue tan fuerte y sigue siendo la destrucción del templo. Ellos tenían muy claro que ahí, solo ahí Dios les hablaba, se manifestaba, ahí moraba, se manifestaba, hablaba, y ellos al ir ahí se encontraban con Él. Así lo tenían, no en otro lugar, ahí. La destrucción del templo era la pérdida de lo más sagrado para ellos. Si aplicamos esto, hermanos, si le damos el sentido o la aplicación teológica, si actualizamos la palabra de Dios, la aplicamos a nuestros tiempos. Tú y yo somos cristianos católicos y la doctrina católica enseña que desde el momento del bautismo nos convertimos en templos. ¿Sí lo entendemos esto, hermanos? La belleza de los sacramentos, hablando del primero, el bautismo. Por el bautismo, ¿no sabéis que son templos del Espíritu Santo? Es una de las verdades, una de tantas, pero una de ellas fuertísima. Nos convertimos en morada de Dios. O sea, los judíos debemos entender hasta cierto punto a los judíos, porque esa era su fe, era su creencia. Al perder el templo era la pérdida de lo más sagrado para ellos. Y para nosotros, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, el cristianismo católico. Jesús encarnado y nacido y muerto y resucitado a través, ya eso lo sabemos. Comienza una nueva era, el cristianismo católico. Por el bautismo entonces somos templo. Imagínense ustedes ya actualizando esto. Si para los judíos el templo fue una pérdida sagrada, hermanos, entonces ahora, ¿qué pretende el mundo? ¿Qué pretende el demonio? ¿Qué pretenden los grandes, llamemos organizaciones materialistas, el capitalismo? ¿Qué pretende el comunismo? ¿Qué pretende el hedonismo? ¿Qué pretende el mal por medio de? ¿Qué pretende? Perder todo lo que sea sagrado, destruir todo lo que sea sagrado. ¿Quién es sagrado? Tú y yo somos sagrados. ¿Por qué?
Porque somos hijos de Dios, porque en nosotros mora la presencia de Dios. Por eso, todo aquello que atente contra nosotros mismos, contra nuestro cuerpo, es un pecado gravísimo, porque somos un templo. Lo que para los judíos era lo más sagrado, se destruyó, se acabó todo. Nosotros, eso valemos nosotros, eso somos nosotros. Somos una persona, pero más y aún más somos templo, morada de Dios. Y el mundo pretende desfigurar el mundo. Lo que quiere, hermanos, el demonio, el mundo, la carne, los enemigos de Dios pretenden que, por ejemplo, en estos acontecimientos de COVID, ¿cuántos en el mundo católico, cuántos dejaron de comulgar? ¿Cuántos dejaron de confesarse? ¿Cuántos dejaron de ir a misa? ¿Cuántos quizá caímos? Para que tenga más efecto, ¿verdad? Me incluyo, para tener más efecto esto. ¿Cuántos caímos quizá en la tibieza? ¿Cuántos caímos en la indiferencia? ¿Cuántos caímos en el pecado? Y más allá de un virus, puede inclusive estar actuando el mal, que lo que quiere es que se acabe todo lo que sea sagrado. Todo lo que tenga relación con lo sagrado, con el Altísimo, que se destruya, porque el mal quiere instaurar su reino y parece ser que está ganando terreno. ¿No sabéis que son templos del Espíritu Santo?, nos diría San Pablo. La Iglesia Católica es doctrina, no recuerda, hermanos, propósito. Se acerca un tiempo propicio, se acerca un tiempo que llamamos, sí, el Adviento, pero como preparación a Navidad. Se acerca un tiempo, hermanos, para atentar contra nosotros mismos, para atentar contra lo sagrado, para profanar el templo, lo que somos nosotros. Cuidado, cuidado. La palabra de Dios, rica, eficaz, perenne, nos invita a estar velad y orad. Pidámosle mucho a nuestra Madre Santísima, al Espíritu Santo, que todo aquello que atente contra nosotros mismos, hermanos, que profane nuestro ser, nuestro mismo cuerpo, nuestro interior, todo aquello, lo que sea, debemos hacer lo posible por rechazarlo, porque entonces sería sería lo más grave, lo más fuerte, es estar atentando contra el mismo Dios. Que María Santísima y San José nos ayuden a ser verdaderos templos donde more el Altísimo. Amén.